Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más, una casa más veraniega que nunca a partir de hoy, ya que con el aire acondicionado puesto, bien fresquitos y dispuestos a analizar toda la actualidad diaria y de paso a divertirnos y a entretenernos, pues les envío un cordial saludo, como escribíamos antiguamente en los mails. Yo me resisto a dejar de utilizarlo, ¿eh? Y también les doy las gracias por elegirnos para informarse. Dicho esto, hoy la cosa va de intromisiones, las intromisiones que no son buenas, como las del exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, que ya en su día se metía de lleno en los datos fiscales de algunos españoles para chantajear y señalar. Porque además recordemos la famosa lista negra de Montoro, la recuerdan, ¿verdad? Esa idea que se hizo carne en 2015 para publicar una lista de grandes deudores de la hacienda pública para escarnio público. Entre ellos, pues nombres de muchos personajes famosos, ¿no? Que veían como de repente en todos los medios de comunicación se convertían en los protagonistas por las deudas que tenían con Hacienda, a pesar de que sus asesores fiscales dijeran que había, bueno, pues otro tipo de política o que podrían ahorrarse ciertos costes, pero ahí estaba el nombre, ¿no? Además, fue una medida que tomó Cristóbal Montoro con inquina para señalar a los malos, a los que defraudan, a los que se saltan la ley. Y para ello reformó la Ley General Tributaria, que es la que permitía esa publicación a modo de tablón de anuncios, ¿no? Bueno, ahora Montoro está en una situación comprometida, ya saben, imputado, ¿no? En un brete por supuestamente haberse entrometido en reformas legislativas para beneficiar a los clientes lobistas de su empresa Montoro y Asociados, también llamado Equipo Económico o Global Afteli, su nombre que fue cambiando de su empresa con los años, ¿no? Y todo esto sale después de 7 años de instrucción, que ya está bien, es curioso, y que ha acabado, insistimos, con esa imputación por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, que es el que ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular. Ahora les voy a contar las novedades al respecto, pero les decía que era un día de intromisiones, las cuales también vemos dentro de la Guardia Civil, porque el director adjunto operativo, el DAO, de la Guardia Civil, que se llama Manuel Llamas, nada tiene que ver con nuestro director de La Trinchera, quien es radio, para tranquilidad de su familia. Bueno, persona de confianza del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska. Y según fuentes internas consultadas por el diario El Mundo, que lo publicaba desde primera hora de la mañana, el DAO se está excediendo de sus funciones. ¿Por qué? Porque quiere informarse de detalles que están bajo el secreto judicial. Algunos dicen que parece mucho más un comisario político que un general. Claro, la supuesta inquietud del director adjunto operativo de la Guardia Civil por seguir de cerca diversas investigaciones realizadas por la UCO, por el caso Koldo, el caso Begoña, el hermanísimo y los esperados informes como el de Cerdán, bueno, pues todo ello ha creado malestar entre los miembros de la UCO, que son los que están denunciando injerencias. Y es que el DAO no es su jefe directo. La UCO de la Guardia Civil es una policía que es judicial, por tanto se debe a lo que digan los magistrados. Y lo más importante, y de cajón, deben velar por el secreto de sus trabajos. Y más, claro, con estos casos de corrupción. Claro, lo que dicen es que el teniente general Manuel Llamas, dicen del DAO, que ha estado muy, pero que muy empeñado en conocer antes de que se publicara el contenido de los dosieres que estaban en marcha. Y que cuando se le ha pedido esa información a miembros de la UCO, pues ha recibido un silencio por respuesta. Es decir, que no han facilitado ningún tipo de detalle. Pero ahí está el mensaje de alerta. Oye, esta persona se está entrometiendo en nuestro trabajo, ¿no? Quiere enterarse antes de los demás. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué quiere saber el DAO de la Guardia Civil el desarrollo de las investigaciones corrupteloides? Pero en el palabra, ¿no? Antes que nadie. ¿Por qué él? Amigo de Marlaska, insistimos, nombrado por el gobierno, insistimos también. Claro, lo suyo es que lo explicaran. Y por eso hoy el Partido Popular ha pedido por escrito en el Congreso de los Diputados que salga Marlaska a decir lo que tenga que decir. Pero algo hay que decir. Y esto lo ha anunciado hoy la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Desde el Grupo Parlamentario Popular, esta misma mañana, hemos registrado una petición de comparecencia en pleno del ministro Grande Marlaska para que nos explique estas presiones intolerables por parte del número 2 de la Guardia Civil a sus compañeros de la UCO para que expliquen que están investigando del Gobierno de España.
Lo han pedido tanto en la Comisión de Interior como en el Pleno de la Cámara Baja. Y de paso también han pedido su cese, el del director adjunto operativo, que llegó como número 2 de la Guardia Civil en noviembre de 2023. Y también ha pedido la comparecencia en la Comisión de Interior de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Bien, esa es una parte de la información de hoy y que no debemos aislar de otras noticias que seguimos conociendo, ¿no? Porque solamente se puede entender este tipo de decisiones o de denuncias que están llegando por parte de medios de comunicación, por fuentes de la UCO, en el nerviosismo que hay dentro del Ejecutivo. ¿Por qué quieren tener información antes que nadie de lo que está haciendo la Guardia Civil? Porque algo tienen que ocultar, ¿no? Claro, pero por una intromisión, por una injerencia también, en este caso en los contratos firmados con la Administración para obras públicas, a cambio de mordidas, 2 altos cargos del Gobierno hoy también han tenido que comparecer. Ha sido en la Audiencia Nacional y estamos hablando de Isabel Pardo de Vera, la que fuera presidenta de Adif, y de Javier Herrero, el director de Carreteras. Ya saben que los domicilios de ambos ya fueron registrados el pasado 26 de junio por parte de agentes de la UCO, y en la casa de la expresidenta de Adif se encontró documentación sobre contratos de 5 millones de mascarillas, ¿no? Bueno, también requisaron 7 evidencias digitales. ¿Y qué ocurrió? Que en ese momento se decidió abrir una pieza separada del caso Koldo para investigar a estas 2 personas relacionadas con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el tema, sobre todo, de la corrupción con el contrato de las mascarillas en plena pandemia. Pero por otras cosas también, claro, por las adjudicaciones de obra pública. Porque, y así es lo que señala el informe sobre Santos Cerdán, el de la Guardia Civil, Koldo García se valía presuntamente de su ascendencia sobre Pardo de Vera y sobre Herrero Lizano para manipular las adjudicaciones. Claro, obviamente tenían que tomarles declaración en el día de hoy. ¿Y qué han dicho? Básicamente lo han desmentido. Claro, eso no quita para que el juez Ismael Moreno haya decidido retirarles el pasaporte y prohibirles expresamente que salgan de España. Así que vamos a conocer qué es lo que se ha dicho en el Interior, porque cada vez vamos conociendo más detalles, como lo que estamos viendo ahora mismo en Libertad Digital, diciendo que el exdirector de Carreteras reconoce al juez que el PSOE le exigió una donación al partido como alto cargo. Miguel Ángel Pérez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha tomado declaración este lunes como investigados a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Todo ello después de que el Tribunal Supremo apreciara indicios de participación en adjudicaciones de obra pública presuntamente irregulares a cambio de mordidas. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO, ambos tuvieron un papel determinante. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. En las adjudicaciones fraudulentas. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Javier Herrero y Isabel Pardo de Vera han contestado al fiscal y a sus abogados. El juez Moreno no ha formulado ninguna pregunta. Durante el interrogatorio, Herrero ha sido preguntado por el mensaje que le envió el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, en el que le indicaba que el partido le iba a pedir el impuesto. Herrero ha reconocido que Ana María Fuentes le exigió el pago de una donación desde la gerencia del PSOE y que le envió un formulario, pero que él nunca pagó nada. Al ser preguntado por la palabra bingo que escribió al conseguir una adjudicación de obra a una empresa de la trama corrupta, Herrero ha asegurado que utilizaba esa palabra porque se encontraban en un proceso electoral y que al salir adelante esa adjudicación el ministro Ábalos iba a tener un problema menos porque podría anunciar públicamente nuevas obras. También ha asegurado que no conocía al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, Koldo
Collado o Ábalos. Por su parte, Pardo de Vera se ha quejado ante el juez de las presiones que recibía de Koldo García, una persona sin formación, dice, para conocer el estado de determinadas adjudicaciones de obra. Las mismas fuentes consultadas señalan que Pardo de Vera ha negado conocer también al empresario Víctor de Aldama. Tanto Herrero como Pardo de Vera se han desvinculado de cualquier irregularidad y han afirmado que las adjudicaciones eran potestad de los técnicos. Al término de su declaración, la Fiscalía y las acusaciones populares han solicitado retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. Finalmente, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, así lo ha acordado. El instructor atribuye a los dos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Gracias, Miguel Ángel. Así que esta es la parte más importante, lo que tiene que ver con la adjudicación de contratos a cambio de supuestas mordidas, ¿no? Pero también Isabel Pardo de Vera, a la expresidenta de Adif, se la investiga por una contratación. La contratación de Jessica Rodríguez, la prostituta de Ábalos elegida a través de un catálogo, a la que quisieron darle un buen futuro con un sueldo en una empresa pública, en Ineco, mejor dicho en dos, porque después vino la de Traxa, y además sin necesidad de ir a trabajar, ¿no? Insistimos en que después le dieron en Traxatec ese contrato que ya dependía de otro ministerio, del Ministerio de Hacienda, mientras que el de Ineco pertenece al del Ministerio de Transportes. Bueno, fíjense que hasta en su momento, cuando tuvo que declarar, la propia Jessica Rodríguez decía que ella no tenía por qué ir a trabajar. Y en algunos mensajes que han ido trascendiendo a lo largo de toda la investigación se apunta que ella se quejaba a sus jefes directos, a Koldo, de que la estaban presionando desde Recursos Humanos para que fuera a trabajar. Pero haz algo, ¿no? Decía. Bueno, le tenía que pedir apoyo a Koldo y a compañía. En este sentido, Pardo de Vera, quien ha declarado durante una hora, explican que, claro, algo tenía que decir, ¿no? ¿De qué dependía de que esta mujer, Jessica Rodríguez, tuviera un puesto sin oposición? Bueno, es verdad que puedes entrar en este tipo de empresas públicas sin hacer ninguna oposición, pero ¿cómo llega hasta ahí? ¿Cómo llega el currículum? ¿Quién la contrata exactamente? Sería un nexo perfecto ver que la ha contratado ella porque, bueno, le han obligado, ¿no? Bueno, lo que ha explicado Pardo de Vera, y así lo publican algunos medios de comunicación hasta ahora, era que era habitual que se hicieran llegar currículums a Ineco porque la normativa sí lo contempla, pero que en este caso es verdad que recibió mensajes insistentes, ¿no? Que, sin embargo, de repente ya le dicen que el contrato de Jessica Rodríguez prácticamente ya estaba firmado, estaba cercano de terminar, ya estaba firmado y que iba a terminar, y que fue entonces donde ya en ese momento Pardo de Vera sí que se da cuenta de que tiene un vínculo personal con José Luis Ábalos, ¿no? Así que decidió llamarle personalmente, algo que no le gustaba porque decía que era bastante difícil hablar con el ministro por la abultada agenda que tenía, ¿no? Pero que, bueno, ella misma le explicó que podrían tener problemas por este asunto una vez se le había terminado el contrato con Ineco, y que el exministro, según Pardo de Vera, lo entendió perfectamente y que no le insistió más. Y que luego, por tanto, llegó la contratación en Traxatec, pero de que eso de ella no salió, que no sabe de dónde sale ese contrato, ¿no? Recordemos que Pardo de Vera dirigió Adif entre el 2018 y el 2021 y que se le acusa de 5 delitos: de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho. Hasta ahora, por lo que nos ha dicho también Miguel Ángel Pérez, niega los hechos, niega su influencia en los contratos con los que habría favorecido de manera recurrente a una serie de constructoras, a Acciona, a Levantina Ingeniería y a Construcción LIC, además de OPR. Y lo que dice Ismael Moreno, el instructor, es que, claro, sospecha que Santos Cerdán, el socialista, y Koldo, pues tenían gran interés en ascender a Pardo de Vera cuando era secretaria de Estado de Transportes. Sin embargo, ¿qué ha dicho ella hoy? Que a Santos Cerdán lo conoció ya estando en Adif y que a Víctor de Aldama, pues que nunca lo ha visto. Claro, ella también ha explicado que en materia de contratación podía adjudicar obras de hasta 1 millón de euros sin pasar por el Consejo de Administración y que a partir de esa cifra debía pasar por el secretario de Estado y por el Consejo de Ministros. Pero ha dicho que Presidencia no intervenía en la valoración técnica, por lo que no era posible un amaño. Es una manera de salvarse y cubrirse las espaldas, ¿no? Pero fíjense que es interesante, y luego lo podremos abordar en el tiempo del análisis y de la tertulia. Hace aproximadamente un mes, no llega, un periódico Es Diario también explicó que en 2020 ya Pardo de Vera
habló con Bolaños para advertirle de las presiones que ella estaba recibiendo por parte de Koldo, ¿no? Como diciendo, ¿por qué tiene tanto poder este señor, ¿no? El asesor y chofer de un ministro, de José Luis Ábalos. O sea, que lo sabía el gobierno. Claro. Después llegó también el cese del propio Ábalos, ¿no? Así que por un lado hablaban de desconocimiento y ya nos irán explicando, si se van confirmando todos estos puntos. Luego lo comentaremos, insisto, a partir de las 6 de la tarde. Lo que estamos viendo también estos últimos días, y sobre todo desde la semana pasada, es que el cuerpo a cuerpo político parece que nos está haciendo elegir entre Málaga y Malagón, ¿no? Entre la corrupción premium y la cutre, como dijo un diputado republicano en el Congreso, ¿no? Entre la del Partido Popular del pasado y la corrupción del Partido Socialista actual. Y en este sentido, hoy la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha sido muy gráfica con las comparaciones que se está haciendo con el caso Montoro, que obviamente está siendo utilizado por el Partido Socialista y por el Gobierno para hacer ruido. Y ante esta situación lo que hay que ver es cómo actuamos cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, si hoy fuera Patxi López, pues saldría aquí a decir que hay una investigación prospectiva contra el señor Montoro por ser de derechas. Si yo fuera el señor Patxi López, probablemente saldría aquí a decir que es que los jueces están atacando al Partido Popular. Si yo fuese el señor Patxi López o alguien de Sumar, probablemente saldría aquí a decir que es que hay lawfare. Pero como son casos en los que hay involucrados personas del Partido Popular, la izquierda le parece muy bien. A mí también. A mí me parece bien que se investigue y que cuando hay sospechas de corrupción se investigue y que se llegue hasta la condena si es necesario. Que se investigue, que se condene, claro que sí, efectivamente, porque sabemos quién es Cristóbal Montoro y porque además desde este medio de comunicación, desde Libertad Digital, allá por el año 2013 se lleva denunciando las fechorías o supuestas fechorías a las que se dedicaba Equipo Económico, esa empresa que él mismo fundó antes incluso de entrar en política o de estar al frente de una cartera con Mariano Rajoy, en uno de los gobiernos de Mariano Rajoy. Pero fíjense, hoy, ¿qué ocurre? Pues que un día más nos encontramos con el Gobierno saliendo en tromba contra el Partido Popular, ¿no? Entre otras cosas, hay una parte del argumentario que han esgrimido dos miembros del Ejecutivo y es que dicen que el Boletín Oficial del Estado está a la venta. Bueno, que estuvo a la venta en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy porque, claro, creaban leyes a medida de los poderosos. Claro, esto se ve que el Ejecutivo actual no lo hace, ¿no? Y por eso lo condena públicamente. Por eso salen hoy Bolaños, por ejemplo, Óscar López, a condenarlo públicamente. O sea, que no es que lo hagan por fastidiar o por poner palos en las ruedas, por ensuciar la imagen del partido de la oposición. No. Lo hacen porque, claro, ellos predican con el ejemplo. Claro, ellos no solo pactan cesiones al independentismo, o prohíbe o medio prohíbe OPAs, por ejemplo, de bancos privados, solamente porque Puigdemont se lo pide. ¿Qué va? Así que la limpieza política y ética, de repente, se apodera de un gobierno lleno de suciedad y de falta de escrúpulos, que no está nada mal, ¿eh? Pero bueno, aquí... Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Cada uno tiene que mantener su estatus, hacer declaraciones públicas, meterle el dedo en el ojo en el contrincante y, sobre todo, lo más importante, que no se hable de los problemas que tienes tú en el Ejecutivo y en el Partido Socialista, con una supuesta financiación irregular. Fíjense y estén muy atentos a lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Yo creo que, de ser ciertos estos hechos, desde luego es el Partido Popular en estado puro, recortando a pensionistas, recortando a trabajadores, recortando a mujeres y dando regalos a los poderosos que lo podían pagar. No es que el gobierno del Partido Popular privatizara servicios públicos, que lo hacía, sino que privatizó el propio gobierno. Era un gobierno privatizado, creando leyes y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas. Aprobando leyes a medida. Hay que ver. Y las propuestas que llevan y que ponen encima de la mesa el Ejecutivo tras pactarlo, por ejemplo, con el independentismo catalán, el cupo catalán, que es anticonstitucional. O lo que publica ahora la ABC, lo que tiene en mente ahora el gobierno de Pedro Sánchez. Una singularidad nuclear catalana, ¿no?
hablando de la independencia energética para Cataluña a través de las nucleares y que así, bueno, pues que no haga falta el cierre de todas sus centrales como en el resto de España, sino que en Cataluña se les amplíe el plazo. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso es limpieza ética también. Eso es prostitución política. Absoluta. Pero bueno, ¿por qué dice Bolaños esto de que se ha intentado beneficiar a las altas esferas a través del boletín oficial del Estado? Bueno, porque el modus operandi, y eso es lo que cuentan en la investigación, y nos lo ha contado Miguel Ángel Pérez durante el final de la semana pasada, Equipo Económico, antes era Montoro Asociados, esa empresa que montó el exministro Cristóbal Montoro, había ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico, de tal manera que, bueno, sus clientes les daban importantes pagos y lo que hacían ellos es que, ejerciendo el abuso de la función pública, conociendo directamente al ministro de Hacienda, hacían reformas legislativas para beneficiarlos, ¿no? Es decir, para desarrollar leyes conforme a los intereses de sus clientes. Claro, sus clientes esto lo intentan 1, 2 veces, 3, 75, nos da igual. Una seguro, pero como no lo consiguen, pues al final, ¿qué hacen? Recurrir al departamento, a la empresa de Equipo Económico, o Montoro Asociados, o bueno, como lo llamaron después, ¿no? Global Afteli, es el nombre actual. Y de esa manera, bueno, pues conseguían tener esas reformas que les beneficiaban económicamente, ¿no? Hasta tal punto que, fíjense, una de las empresas gasistas que las contrataron esos servicios y por los cuales, y eso es lo que se ha visto en el modelo 347, que es la declaración anual de operaciones con terceros ante Hacienda, ingresaron casi 780.000 euros gracias a AFGIM, que es la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Claro, que dentro de ella había, bueno, varias empresas relacionadas con este tipo de gases y que ellos mismos son los encargados de hacer la redacción del texto. Así se hacía la redacción del texto. Una redacción del texto que te la hace al final, te la redacta un lobby, pero tú puedes cambiar el membrete, poner ahí Ministerio de Hacienda y presentarla como una propuesta tuya, ¿no? De ahí que hubiera un enfrentamiento entre el ministro Soria y el ministro Montoro en el momento en que Soria se dio cuenta de que a su ministerio había llegado un documento con el membrete del Ministerio de Hacienda, pero igual que el de ese lobby. Anda, qué casualidad. Es que aquí se ven los nexos con las empresas privadas, ¿no? Realmente curioso. Pero bueno, esto le funcionó en su momento, porque en menos de un mes, reforma legislativa, ¿no? Ya se modifica el reglamento de impuestos especiales para pagar menos y todo hecho. Perfecto. Así que informes técnicos de toda clase de estudios también encargados, también para esa finalidad, para argumentar las pretensiones ante un poder político, ¿no? Y así después Equipo Económico lo retocaba un poquito y listo. Y lo tenían hecho. Bueno, por todo ello se puede hablar de una serie de delitos por los cuales han sido imputado Cristóbal Montoro, de cohecho, de fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Claro, por eso les decía yo que con todo esto, que pasó hace unos cuantos años, el PSOE ahora lo tiene que utilizar para que se deje de hablar de la corrupción actual, ¿no? Y se hace fuerte. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, esta mañana decía lo siguiente. Me parece impresionante la derecha española, esa cuestión, si quiere usted, sociológica, de que es normal que yo no haga una cola, que tenga un pase VIP, que me inviten a no sé qué, que no pague por algo, que pague menos impuestos. Eso es verdaderamente aterrador. Es tener todo el gobierno, es tener el BOE en venta, es tener a disposición de quien tiene dinero para pagarlo beneficios fiscales o beneficios de otro tipo. Y, por lo tanto, oiga, comparaciones ninguna. Claro, beneficios de toda clase, O sea, tú puedes ser un presidente del gobierno y puedes copiar tu trabajo de fin de carrera, puedes tener una esposa que no ha estudiado una carrera universitaria, pero que tiene una cátedra. A lo mejor se refería a esto, Óscar López, cuando hablaba también de que puedes conseguir lo que quieras y atropellar a quien sea con tal de obtener un beneficio.
Esto es una gran paradoja, que lo digan dentro del propio Ejecutivo. Claro, al final el caso Montoro pues, le está haciendo daño al Partido Popular, que desde ese partido insisten en que ellos respetan las actuaciones judiciales, lo que haga la justicia. No dice nada de intentar apartar a las personas relacionadas con Montoro, que tienen ahora mismo dentro del Partido Popular, que entendemos que dentro de poco tendrían que hacer una limpieza. Pero claro, hoy, por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal, desde la sede nacional de su partido, ha lamentado ese caso. Sobre todo porque nos lo quieran vender como un hecho aislado que nada tiene que ver con el Partido Popular. Dicen que eso es bochornoso y que es insultante. Pero que lo es también el hecho de ver cómo el PSOE está intentando desligarse de Santos Cerdán o de Ábalos, que eso da más pena aún, que vamos, como si no tuviera nada que ver. Les comunico, aunque ya lo hemos anunciado estos días, que Vox se ha personado como acusación popular en el caso Montoro y de que tenemos la sospecha más que fundada de que algunas de las mafias de los gobiernos de Sánchez parece que son solo continuación de algunas de las mafias que había en los gobiernos del PP. Bueno, pues esto es otra cosa interesante que dijo y anunció durante el fin de semana, en el día de ayer, y que hoy ha querido además recordar. Destacando también a Abascal que ambos partidos, por el PP y por el PSOE, se han corrompido de la misma manera, ha dicho, han intentado destruir las pruebas de la corrupción de la misma manera y por eso dicen que son lo mismo y que están estafando a los españoles. Claro, le han preguntado también a Abascal si pedirá explicaciones al Partido Popular por el caso Montoro en el Parlamento. Y ha dicho que bueno, que de momento se le están pidiendo los tribunales, ¿no? Y que este partido, como no está en el gobierno, pues que no se le puede hacer una sesión de control, pero que espera que se llegue hasta el final del asunto. Eso sí, claro, una cosa importante, un aviso a navegantes en caso de que quieran llegar a algún tipo de acuerdo, incluso para desbancar un Pedro Sánchez o de cara a unas próximas elecciones generales. Si quieren llegar a algún tipo de acuerdo, PP y Vox, lo que dice es que hay que garantizar limpieza. Y así llegamos hasta las 4:27, una hora menos en las Islas Canarias. Le resumimos otras noticias de este lunes 21 de julio con la ayuda de Esther Nieto. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Ya has contado, tal y como publica el diario El Mundo, la fuerte tensión interna que se está viviendo en la Guardia Civil debido a las reiteradas intromisiones del director adjunto operativo Manuel Llamas, hombre de confianza del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, en las investigaciones que la UCO lleva a cabo sobre los casos que afectan a Pedro Sánchez. Bueno, pues este no es el único problema que tiene el ministro Marlaska, porque hoy Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia penal contra el ministro del Interior por su actuación en los incidentes sucedidos en la localidad murciana de Torre Pacheco la semana pasada. La asociación ve indicios de prevaricación por omisión y abandono de destino al incurrir en una dejación grave de funciones. Así lo ha explicado en los servicios informativos de esta casa, en Es Noticia, Mila Cívico, la secretaria de Comunicación de Jucil. Creemos que puede incurrir en dos delitos graves. Uno sería la prevaricación por omisión y la otra por abandono de sus funciones públicas, al incurrir en lo que nosotros consideramos una dejación grave de lo que es la planificación y protección de los agentes. Básicamente por la tardanza en enviar a las unidades especiales antidisturbios a Torre Pacheco. Entre el viernes 11 de julio y el lunes 14 solo se desplazaron a la localidad murciana las unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia en colaboración con la Policía Municipal. Pero desde Jucil consideran que los disturbios podrían haberse evitado con actuación rápida del GRS, el Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. El primer día que empezaron a trabajar los GRS fue el lunes y los hechos descendieron bastante, los disturbios descendieron bastante y solamente con un pelotón. Hay que recordar que el lunes solamente hubo un pelotón, que los otros dos pelotones del GRS bajaron 2 días después. En el caso de que hubieran estado ya el fin de semana, prácticamente no habría habido disturbios. Y hoy Marcial Dorado, el conocido contrabandista gallego condenado por narcotráfico, al que el PSOE siempre que tiene oportunidad trata de relacionar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pues ha concedido una entrevista al Confidencial. Lo más relevante de la entrevista es que revela Marcial Dorado que el PSOE le ofreció dinero en más de una ocasión para sacar trapos sucios de Feijóo y así influir en la campaña electoral de las elecciones generales de julio de 2023. Sin embargo, Marcial Dorado asegura que rechazó la propuesta y no quiso involucrarse. Bueno, pues hay reacción sobre
sobre este asunto, tanto de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Esther Muñoz, como de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. Las escuchamos. Si algo queda claro de esa entrevista es que tenía más relación con Marcial Dorado el PSOE que el presidente Feijóo. Yo creo que es claro. Y que el PSOE da una muestra más de cómo funcionaban esas cloacas que estamos conociendo ahora de la señora Leire y que utilizan información incluso falsa para atacar a rivales políticos. Lo que dice el señor Marcial Dorado es que se ha ido 20 veces de vacaciones con el señor Feijóo. Y yo creo que lo dije la semana pasada, en el Partido Socialista el señor Feijóo no hubiera tenido jamás carrera política por ese filtreo con el narcotráfico. Y hoy también es objeto de polémica el chalet del Paular, ubicado junto al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso habría utilizado para pasar algún fin de semana junto a su familia. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha solicitado formalmente visitar ese chalet para comprobar el estado de la finca. Mar Espinar es la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas. Hemos pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos deje visitar el chalet que compró con dinero público y en el que ha comenzado este año sus vacaciones la presidenta y su familia. Queremos conocer ese casoplón, como a ella le gusta decir, y esas instalaciones en Rascafría por las que los madrileños hemos pagado 4,3 millones de euros. Bueno, pues hay respuesta de la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha defendido su estancia en el chalet de Rascafría, asegurando que se llevó su comida y que no es comparable con el Falcon, los viajes a República Dominicana y los 4 palacios utilizados por el presidente del Gobierno. He estado 2 días en una casa, me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. Soy la única persona de la Comunidad de Madrid que en estos días tiene su sueldo congelado desde hace 15 años. Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes. Un viaje en Falcon vale lo que todo el gasto de la Comunidad de Madrid en un año. ¿Qué me van a equiparar? Los viajes a República Dominicana, que son centenares, los 4 palacios durante 7 años, todos los gastos de 15 ministros que viven en instalaciones públicas, ¿me lo van a equiparar con 2 días, con mi tupper de mi casa? Y más cosas. Mañana prometía ser una jornada crucial para el Gobierno en el Congreso por la relevancia de algunos de los textos que se iban a votar. Sin embargo, el Gobierno ha renunciado a llevar al Pleno la reducción de la jornada laboral y la Ley Bolaños por la falta de apoyos. La norma estrella de Yolanda Díaz se estrella porque Junts se opone formalmente y los de Puigdemont se oponen también a la ley para reformar el acceso a la carrera judicial que desató una huelga histórica de los magistrados hace 2 semanas. Se queda el Pleno de mañana bastante desvirtuado, pero sí que se votarán otros textos como el decreto antiapagones, aunque eso sí, desde Podemos ya han anunciado que se van a oponer, así que el Gobierno se queda en manos solamente de la abstención del PP o Vox para convalidarlo. Emma Sebastián. El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirma que este decreto no sirve para prevenir apagones a futuro, ya que no fija obligaciones a las empresas. Además, sostiene que no defiende el interés general, sino que atiende a los intereses de las grandes corporaciones. Consideramos que este Real Decreto Ley vuelve a ser el resultado de una forma de legislar ya habitual, por desgracia, en este Gobierno, que se basa en escuchar y en atender lo que las grandes energéticas susurran al oído al Ministerio y no en defender el interés general y en evitar que situaciones así puedan volver a darse en el futuro. Por su parte, desde el Partido Socialista no pierden la esperanza en su aprobación. Sobre el pleno de mañana lo veremos mañana, y aparte, como nos acompañáis siempre los martes y los jueves, que son días de votaciones, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Que a veces lo que parece que no, luego es que sí, luego que sí, luego es que no. Con lo cual dejemos trabajar a los grupos parlamentarios, dejemos que se produzca la votación mañana y mañana hablaremos. Faltan 24 horas para la votación del decreto ley y aunque todo apunta a la negativa de Podemos, esta no sería la primera vez que el grupo parlamentario cambia de postura al momento de la aprobación de una medida así. Y en deportes, en el mercado de fichaje destaca un nombre propio como es el de Marcus Rashford. Ya hay fecha y hora para la presentación con el Barça. Guillermo Domínguez. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Pues así es. Anoche llegaba al aeropuerto del Prat a eso de las 9:30. Esta mañana pasaba el preceptivo reconocimiento médico y estamos a la espera de que el club haga oficial su incorporación para esta próxima temporada. Llega en calidad decidido con opción de compra por valor de unos 30 millones de euros. Va a ser presentado este miércoles con la camiseta azulgrana, así que muy atentos a esa presentación de Marcus Rashford, que recordemos siempre ha sido la opción C para el Barça al no haberse concretado el fichaje de Nico Williams, el gran deseado. Finalmente ha renovado el internacional español con el Atlético
Athletic Club de Bilbao, y tampoco el fichaje del colombiano Luis Díaz, que va a abandonar el Liverpool para poner rumbo al Bayern de Múnich. Atentos también al Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, que no ha ido esta mañana a la concentración del equipo Los Ángeles de San Rafael, ultimando su fichaje por el Inter de Miami. Y también atentos a Saúl Ñíguez, finalmente ha dado un giro de 180 grados la situación del centrocampista de Elche, que parece que no va a ir al Trabzonspor turco como venía apareciendo estas últimas semanas. Finalmente se queda Saúl por motivos personales, según ha explicado el propio jugador en sus redes sociales. También en cuanto al Real Madrid, el próximo 4 de agosto inicia su pretemporada. Eso sí, lo hace con polémica porque no va a tener ese plazo de 3 semanas de pretemporada, que es la recomendación que dictaminan los diferentes estamentos del fútbol. En cuanto también al Comité Técnico de Árbitros, presentación del nuevo equipo del CTA, encabezado por Fran Soto, Fernández Borbalán al frente como responsable técnico, y también fichaje estrella, el de Chema Alonso, el hacker, ex de Telefónica, colaborador habitual, por cierto, de aquí, de este programa, de En Casa de Herrero, que se va a hacer cargo de las nuevas tecnologías de los árbitros, liderando la nueva era digital en el fútbol español. Y ojo también a estas declaraciones de Chicharito Hernández, el mexicano, el ex del Real Madrid, que sin duda alguna van a traer cola. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Dos apuntes al margen del fútbol. Hoy no hay Tour de Francia, segunda y última jornada de descanso. Mañana la subida al mítico Mont Ventoux. Y destacar también el nombre propio del fin de semana, Marc Márquez, intratable, 11 de 12 en carreras al sprint, 8 de 12 en carreras de domingo. Más líder todavía del Mundial de MotoGP, salvo sorpresa mayúscula, va a ganar su 7º título este año en la categoría reina del motociclismo. Gracias, Guillermo. En Casa de Herrero, Es Radio.